Hola, buenos días a todos. Soy Mercedes Gracia de la Fundación Basilio Paraíso y os agradezco que os unáis a esta webinar para asistir a una nueva actividad online de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, hoy más que nunca, es una institución al servicio de la sociedad aragonesa y con este espíritu sigue programando actividades que aporten valor al tejido económico de Aragón. En esta ocasión os queremos ofrecer una visión de la crisis que estamos sufriendo más allá de nuestras fronteras, una visión desde el origen de la pandemia, desde China. Hemos elegido China porque ya sabéis que China fue donde comenzó la crisis del coronavirus. Tenemos puestos los ojos en China desde el primer momento, primero por todo lo que ha sido la evolución de la crisis y cómo se ha gestionado por parte del Estado chino, y luego otro ámbito de la crisis que ha sido respecto a España, toda la gestión de las importaciones del material sanitario que desde desde España se ha demandado y que creo que nos ha involucrado y también nos ha afectado a Aragón. Para este interesante debate tenemos a dos personas que han vivido muy de cerca estos dos fenómenos, desde Cantón, que está en el sur de China. Es la tercera ciudad más grande de China, con más de 13 millones de habitantes en su zona metropolitana, y está relativamente cerca del epicentro de la crisis, que fue Wuhan. Contamos en primer lugar con el cónsul Jesús Gracia Aldaz, que está en su puesto desde enero de 2019 y además es un zaragozano de pro. También contaremos luego que os presentaré a Javier Torá, que es el representante de la Cámara de Comercio de España en China, en Cantón, y es un empresario español que lleva varios años afincado allí. Pero bueno, comenzamos con Jesús, que como os he dicho antes es el cónsul. Antes fue embajador de España ante la República de Italia del 2017 al 2019. Fue secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica del 2012 al 2016 y también fue embajador en España, en Cuba entre el 2001 y 2004. Bueno, Jesús, buenas tardes para vosotros. Hola, buenas tardes, y además soy su hermano, para los que no hayan caído. Bueno, ayer se daba oficialmente por concluido el confinamiento en la provincia de Wuhan. Esto da fin a un periodo de 3 meses que han sido fatídicos y a la vez han sido un espejo para que Occidente nos miremos allí de cómo se ha ido gestionando la crisis. Nos gustaría que en primer lugar nos contaras cómo lo has vivido tú desde allí. Bueno, en primer lugar habría que decir que el consulado en Cantón, para que os hagáis una idea, abarca 5 provincias del sur de China, pero esta provincia, la principal, la provincia de Guangdong, tiene más de 110 millones de habitantes y hace una gran conurbación económica, urbana e industrial que va desde Macao hasta Hong Kong y que forma lo que llaman la gran área de la bahía. Esto es importante para entender por qué hay un consulado de España, por qué hay empresas españolas importantes aquí y por qué tenemos una Cámara del Sur de China en Cantón. Y desde aquí, que está lejos de la provincia de Wuhan, hemos visto cómo se ha desarrollado esta epidemia desde el mes de enero. Creo que el punto fundamental para entender por el público qué es lo que ocurrió en Wuhan y en la provincia de Hubei es que el día 23 de enero el gobierno chino decretó de la noche a la mañana un cierre total de la ciudad de Wuhan y posteriormente de la provincia de Hubei. En total, más de 50 millones de habitantes. Y eso desde aquí nos parecía algo increíble, que se pudiera paralizar en una sola jornada una ciudad de ese tamaño, que no pudiera entrar ni salir nadie y que hubiera un control total de los movimientos de personas, de mercancías, en un territorio que es mayor que España en número de habitantes. Posteriormente, y poco a poco, fuimos viendo que esto no era lo único que se hacía, sino que se iba ampliando este cierre y se iba ampliando esta prohibición de movimientos a toda China. Y eso hay que tener en cuenta que fue
en unos días importantes para China, que es el Año Nuevo Chino, que sería el equivalente a nuestra Navidad, más la operación salida de agosto, todo junto con los 1.400 millones de chinos intentando moverse, volver a su casa, etc. Por lo tanto, las medidas que se tomaron de control de pasajeros, de cierre de viajes, de prohibición de movimientos, de prohibición de actividad económica, primero en la provincia de Hubei y después en toda China, ha sido algo impactante en los primeros días. Y es decir, que esto nos duró hasta el mes de febrero, en el que veíamos que poco a poco las ciudades se paralizaban, no había ningún tráfico, sobre todo en las 4 ciudades principales del país, Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen, que está dentro de la provincia de Guangdong y es la 4ª ciudad importante de China, pero es sobre todo el centro industrial, tecnológico y de telecomunicaciones más importante de China y posiblemente del mundo, y por lo tanto eso es lo que nos llamó la atención desde aquí. La labor del consulado en ese tiempo fue fundamentalmente, en un primer momento, atender a todos los españoles que habían quedado de una manera u otra atrapados en esta situación en China, que querían o bien volver a su casa porque estaban pendientes de tomar esas vacaciones del Año Nuevo Chino, o bien porque habían venido por viaje de negocios y no se pudieron hacer esos viajes de negocios durante ese tiempo. Vimos cómo en cuestión de poco tiempo las autoridades chinas y las propias empresas aeronáuticas fueron reduciendo el número de viajes por avión de China y hacia China, limitando enormemente los movimientos. También hemos visto cómo, en una medida que creo que fue oportuna y que era muy importante para todos, el gobierno chino prohibió los viajes de turismo fuera de China, y eso quiere decir que todos los consulados extranjeros aquí damos una gran cantidad de visas al año. En el caso de España, el año pasado dimos 60.000 visados a chinos, pero en toda China debimos dar, en todos los 3 consulados de España, debimos dar más de 150.000 visados o 200.000 visados a chinos en el año, y eso quiere decir que todas esas personas que viajaban por razones turísticas, el gobierno chino les prohibió salir del país y las agencias de turismo chinas dejaron de enviar turistas chinos hacia el resto del mundo. No así los viajes individuales, y allí es donde puede haber uno de los problemas de la expansión de la pandemia. Después de esta primera fase de apoyo a los españoles y de atención a todas las empresas españolas que se veían también afectadas por el cierre de la actividad económica, la segunda fase fue cuando la epidemia, sobre todo a partir del mes de marzo, se hizo presente en nuestros países, primero en Italia y después en España con gran virulencia. Hemos tenido que ayudar también al regreso de aquellas personas que estaban fuera de China y que por razones de familia, por razones de residencia, de estudios, etcétera, querían volver a China, y en este momento era al contrario. Las autoridades chinas han puesto unas grandes restricciones a la entrada de vuelos del exterior hacia China, llegando en este momento a prohibir totalmente las entradas de extranjeros a China, y un solo vuelo por destino y por semana de las compañías que todavía gestionan vuelos regulares. Y en este momento lo que hemos estado haciendo, después de ayudar a la vuelta de los españoles con grandes problemas a la entrada del país para facilitarles su ingreso y su regreso a sus lugares de residencia, tenían que hacer un test del coronavirus todos ellos al entrar, y posteriormente una cuarentena de 14 días, bien en su casa, si tenían una residencia adecuada, bien en un hotel designado por las autoridades chinas. Esta fase ha pasado, como digo, porque ya no pueden entrar en este momento, hasta el mes de mayo, provisionalmente, extranjeros a China, y hemos estado trabajando durante todo este tiempo con el envío de material de ayuda humanitaria y de ayuda médica para España, por 2 vías. Por una vía
de donación, que ha habido una gran movilización de empresas españolas y chinas, de particulares que están donando mascarillas, material y equipo médico, material de protección, y que desde el consulado hemos estado enviando desde finales de febrero, primeros de marzo, a España para cubrir las necesidades de estos materiales. Y por otro lado, por la compra de material que ha gestionado el Instituto de Comercio Exterior y las oficinas comerciales de España en Pekín, en Shanghái y en Cantón, la de Cantón está dentro del consulado como oficina comercial, y que han realizado una gran labor a la hora de seleccionar y de cuidar a los proveedores de tal manera que se pudieran hacer estas compras, que son enormes, a lo largo de estos días. Hoy en día todo esto está encarrilado y están saliendo pues, todos los días aviones con material y con ayuda para España para cubrir las necesidades médicas. Esta ha sido en líneas generales desde el mes de enero, desde el principio del mes de enero hasta hoy, la actividad del consulado y la preocupación que hemos tenido todos, primero porque esta pandemia afectaba enormemente a los intereses de España en China, pero después hemos visto que afecta a la humanidad, a todo el mundo y muy especialmente a nuestro país en este momento. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Voy a presentar el segundo panelista, que luego, si acaso, podemos abrir un coloquio un poco más informal. Pero bueno, os hablo ahora de Javier de Torá, que es alicantino y en la actualidad, como os he dicho, es el representante de la Cámara de España en Cantón. Es empresario desde hace más de 25 años en el sector de la moda. Y en el 2002, creo que está bien, es correcto, te trasladaste a China, enviado por la empresa para la que trabajabas, y hasta que en el 2016 decidiste abrir tu propio negocio. Se trata de ES Group, que se dedica a los accesorios de moda con más de 1.300 empleados y fábricas en China, Myanmar, Albania y España. Es proveedor, entre otras marcas, de Armani, Zara, H&M y otras muchas. Bueno, Javier, tú desde tu punto de vista más desde el ámbito comercial, ¿cómo has vivido esta crisis? Bueno, primero, gracias por invitarnos a esta reunión. Y bueno, buenas tardes a todos. Aquí buenas tardes, allí buenos días. Y bueno, aquí realmente, desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de mío personal y del resto de los empresarios de la Cámara de Comercio, está siendo una situación muy complicada. Todos los empresarios que estamos aquí afincados, igualmente para los empresarios de España en particular y de cualquier parte del mundo, ¿no? Empezaré un poco haciendo un resumen de cómo hemos vivido nosotros y yo personalmente esta evolución de la enfermedad. Como bien ha dicho Jesús, se cerró Wuhan por sorpresa el día 23 de enero. Yo viajé a España a final de enero porque coincidió además con las vacaciones y la festividad de celebraciones por el Año Nuevo Chino, que es lo que suele además provocar una cantidad de desplazamientos inmensa aquí en China, muy grande. Y yo, bueno, me fui a España y en ese momento, cuando saltó aquí todo, se cerró Wuhan, se empezaron a tomar las medidas que el gobierno de cerrar locales, cerrar restaurantes, cerrar todo. Bueno, en ese momento estaba yo en España y claro, muchos de mis clientes están en Europa, ¿no? Y algunos grupos importantes. Y bueno, claro, estaba muy preocupado sobre el desabastecimiento que se iba a producir, ¿no? Porque hoy por hoy, como sabemos, la fábrica del mundo es China, se fabrican muchísimos productos, no solo moda, de todo tipo. Y hay muchas empresas en las cuales tienen intereses muy importantes en China, ¿no? Principalmente tanto a nivel de importar hacia China o como llevar a España, ¿no? Traer producto. Entonces, ahí varios de mis clientes estaban muy preocupados y de hecho empezaron a hacer una estrategia de cómo
sacar producción de China y cómo empezar a ampliar la producción en la capacidad de producción en Albania, en Myanmar, en los otros puntos de producción que teníamos. Bueno, pues empezamos a mover toda la maquinaria para ponerlo en marcha. Bueno, con el transcurso estuve un par de semanas, 3 semanas en España y volví a China. Claro, cuando vuelvo a China, de hecho tuve varias reuniones con clientes, con amigos, incluso con una escuela de negocios, hablando con ellos, le comenté el tema del coronavirus y me decían, bueno, ¿y eso qué es? ¿Corona qué? ¿No? Nadie, se veía algo tan, con tanta lejanía como que nunca nos podía pasar, ¿no? En España como que es el coronavirus, eso es en China y aquí no va a llegar nunca, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a China, empezamos la actividad normal. Algunas de las marcas, porque ya proveedores y fábricas chinas se estaban resintiendo, algunos de ellos no habían abierto, había problema de suministro, empezamos a recibir órdenes y bueno, y de repente salta toda Europa, Italia, España y entra el pánico general y se empiezan a cancelar órdenes, se empiezan a bloquear. Claro, obviamente se cierran los comercios, se empiezan a bloquear órdenes, cancelar pedidos, bueno, un caos, un desastre. Y claro, y todo lo que antes es paradójico, todo lo que antes era un miedo de desabastecimiento por parte de China, se convierte en un parón en seco de la demanda y de la actividad en Europa, ¿no? Claro. Todo esto lo que está creando es, y a todos los niveles, en prácticamente todos los sectores, es que está todo parado. O sea, no hay ningún tipo de... La actividad de fabricación nosotros estamos bajo mínimos, tanto en China como en las otras fábricas, porque no hay demanda, los únicos productos que están funcionando ahora mismo pues es alimentación, sanitarios y demás, pero todo lo que sea industrial, moda, está todo totalmente parado. Y lo mismo le pasa a nosotros en concreto y le está pasando a muchas de las empresas españolas que están afincadas aquí en China. Tienen sus factorías, si no paradas, trabajando a un tanto por ciento de la producción, pues un 30, un 40%, con muchos problemas en el sentido porque hay clientes y marcas que ya están, digamos, alargando pagos o incluso parando pagos, cancelando estas órdenes. Y bueno, esto está creando un problema muy importante para los empresarios que, bueno, que yo creo que, en mi opinión, lo peor está por venir, ¿no? Porque ahora mismo las empresas que no estén, digamos, bien capitalizadas o las empresas que no estén preparadas para este golpe, lo vamos a tener muy difícil después, ¿no? Todos los empresarios en general. Y el problema de esto es que, principal como empresario, ¿no? Y a nivel particular, y lo que comparto con el resto de compañeros en la Cámara, es la incertidumbre. O sea, es que no sabemos qué viene después, no sabemos qué va a pasar después. Es una situación sin precedentes que no sabemos cuál va a ser qué será el después de esto, ¿no? Por eso las empresas aquí que estamos haciendo para prepararnos contra el coronavirus es intentar reducir estructuras, intentar adaptar las estructuras a la actividad que tenemos en estos momentos y preparar las empresas a hacer, digamos, planes y actividades que no harías cuando estás a plena actividad, ¿no? Entonces estamos preparando para qué será después. Pero claro, vuelvo a repetir, es una incertidumbre que no sabemos lo que sucederá. Claro, pues si vosotros no lo sabéis, que ya estáis recuperando la actividad normal, imagínate para el resto de Occidente que estamos mirando a China como una avanzadilla de lo que puede ocurrir. Me imagino, no sé, cualquiera de los dos puede contestar, pero no es fácil, no es fácil hacer comparativas, ¿no? Por el mismo sistema político que existe a la hora de gestionar, ni siquiera el sistema económico es igual, aunque sea, aunque sí que se fomenta todo el capitalismo en la parte empresarial, el sistema político no es equiparable a lo que está ocurriendo en Occidente. ¿Pensáis que nos podemos fijar en lo que están haciendo ellos para luego nosotros poder actuar en consecuencia o no? Jesús. Vamos a ver. Yo lo que he de decir es que
cuando vi el cierre del país en China, la paralización económica, pensaba, como muchas personas, que esto no podía ocurrir en ninguna otra parte del mundo. Y ahora vemos que 2/3 del mundo están paralizados prácticamente igual, con mayor o menor voluntariedad, con mayor o menor entusiasmo, pero cuando llega el momento de la verdad, sea un sistema político u otro, sea una región u otra, las medidas se han tomado muy parecidas, etc. Entonces yo creo que es bueno, y ojalá hubiéramos mirado a China antes para prevenir los riesgos. Creo que había un desconocimiento grande en todo el mundo y en la comunidad científica también de qué podría significar este virus. Ha sido pues más difícil de gestionar de lo que cualquiera hubiera imaginado, de lo que se ha imaginado en general, pero lo que sí que es cierto es que hoy en día todos los países han adoptado unas medidas de aislamiento o de restricciones de movimientos que pensábamos que solo en un país como China se podrían hacer. Creo que es importante que se mire lo que se ha hecho aquí, que se aprenda de lo que ha funcionado y de lo que está funcionando, y ahora yo creo que hay que tener en cuenta que no es una noticia, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hemos salido, para los que están en España, pues hay que decir que llevamos en China, salvo la ciudad de Wuhan, desde finales de febrero, con una vida casi normal, con una libertad de movimientos, con mascarilla todo el mundo, con tomas de temperatura, con controles a través del teléfono, pero con una vida normal que puedes ir de un lado para otro, etc. Y esa es una parte positiva porque al final esto se termina. La parte negativa o la parte, digamos, que hay que preocuparse es que se termina, pero no para siempre. Y lo que están haciendo ahora en China es evitar lo que llaman la segunda ola. Y es que mientras siga habiendo partes del mundo que están contaminadas o que están sufriendo este virus, pues vamos a tener que tener mucho cuidado de no volver a traer. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en China, que es evitar las entradas desde el exterior, evitar los contactos y evitar cualquier persona que haya podido venir de un país en riesgo en este momento. Y eso significa que las medidas de precaución, no tan extremas como las de los primeros días, pues van a durar un tiempo más hasta que se solucione o se busque una solución más duradera a este problema. Yo voy preguntando conforme van entrando preguntas, pero bueno, me pregunta Francisco Bauzá, China está recuperando casi toda su capacidad de producción en este momento. Si no hay demanda por el parón en el resto de países, ¿qué implica para la economía china y mundial? Podéis, tú, Javier, igual. Sí, como bien ha dicho Francisco Bauzá, ahora mismo todas las fábricas están prácticamente en su normalidad, están funcionando prácticamente entre un 80 y el 100%. Están funcionando, no han abierto, pero el problema que se están encontrando ahora es que obviamente no hay producción, muchas de ellas los pedidos se han parado, la actividad está parada, se está manteniendo a mínimos. Entonces esto obviamente, bajo mi punto de vista, creará por supuesto una crisis importante en el resto de China y bueno, y en el resto del mundo. Y en China en concreto considero que también, aunque China esté funcionando, hay mucho miedo al consumo, ¿no? Entonces no tenemos que vivimos en un mundo de consumo en el cual se consume a diario, ¿no? Y China es un país consumista. Hay mucho miedo a salir, aunque todavía hay precaución, hay miedo a ir a los restaurantes, a los centros comerciales. Aquí ves centros comerciales enormes que están totalmente vacíos. Lo que sí que se está reactivando y cada vez funciona más en China es el comercio online, pero aún así no puede suplir la demanda de comercio que había, la demanda de consumo que había anteriormente, ¿no? Entonces, obviamente, al frenarse el consumo en China y pararse el consumo fuera de China, en prácticamente, como ha dicho Jesús, en 2/3 del mundo, las fábricas no tienen nada que hacer. Lo que están haciendo muchas de ellas, además, de la moda, se están reconvirtiendo en fábricas para fabricar material
sanitario, para hacer mascarillas, para hacer lo que son equipamiento, trajes antibacterianos, hacer todo este tipo de productos. Pero aún así es complicado, obviamente, que la demanda interna china pueda cubrir ese gap que va a dejar el consumo que se ha parado en el resto de los países, ¿no? Y bueno, y si además se ralentiza aquí, yo creo que va a sufrir tanto la economía china, quizá en menos medida que fuera de China, y también obviamente nosotros en Europa, en España en concreto, pienso que vamos a pasarlo mal y nos va a costar, nos va a llevar unos meses, si no prácticamente lo que queda de año, en recuperarnos de esta situación. Gracias, Javier. Había una primera pregunta al cónsul, que me imagino que tendrá una respuesta muy formal, pero dice, ¿cree Jesús que en España se está actuando bien pensando en la enfermedad y en la economía? No le puedo decir, yo estoy en Cantón y ya tengo bastante, ¿eh? Así que lo que hay que hacer ahora es terminar pronto con la epidemia. Yo creo que es fundamental que cuanto más corto sea el periodo de enfermedad, mejor vamos a salir de la crisis, y poner todos los medios necesarios para parar la enfermedad y después para recuperar la economía, que es una tarea titánica. Y aquí pues ya no solamente bastan respuestas nacionales que hay que tener, y hay que tener claridad, y ojalá seamos inteligentes y sepamos ver un camino de unión y un camino de concordia en España, y que eso también se haga a un nivel internacional, porque es una crisis que está golpeando de una manera simultánea y de una manera muy, muy fuerte a todas las economías y a todo el sistema económico internacional. Y ahí es donde esperemos que haya pues liderazgos clarividentes para que el daño sea menor. Antes de entrar a otra pregunta del chat, que os sigo animando a que veréis que hay como un bocadillo chiquitito, ahí si pincháis podéis preguntar a los ponentes, pero quería saber, Javier, si, no sé, el gobierno chino, ¿cómo ha estimulado la economía a los pequeños comercios, o si ha habido algún tipo de acciones, igual que ha habido en los países democráticos, ayudas y subvenciones al fomento de las empresas y de los negocios? ¿Ha habido algún tipo de acción allí en China por parte del gobierno para los que se dedican a las empresas? Sí, el gobierno, cuando todo esto comenzó con el tema del coronavirus y empezó a afectar al tejido empresarial, lanzó una serie de ayudas, tanto como para empresas estatales o empresas chinas, como para empresas extranjeras, ¿no? Entonces dio varias facilidades, como por ejemplo el no pagar ciertos segmentos de la seguridad social, o sea, el perdonar segmentos de la seguridad social, el retraso de pago de impuestos. El pago de impuestos ahora mismo está cancelado. Y, por ejemplo, el considerar el teletrabajo desde el primer mes. Bueno, cada provincia, lo que tiene China es que, al ser tan grande, dentro de tener unas normas generales, cada provincia o cada, digamos, incluso a nivel ciudades, tienen regulaciones distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, al considerar el teletrabajo de una forma de poder, de que los empresarios puedan incentivar o puedan mantener el teletrabajo de sus empleados en casa con el 70% del salario base de cada provincia. Bueno, han habido varias iniciativas por parte del gobierno que han ayudado, no han sido de una ayuda fundamental, porque el golpe está siendo muy, muy duro, pero sí que están un poco ayudando en su medida, ¿no? Además, también con el tema de los alquileres, pero lo tienes que negociar tú con tu landlord, tienes que negociar lo que son los alquileres, y puedes dejar 4 meses y pagarlos después. Bueno, más o menos son las medidas que se han estado
se han estado haciendo. Lo que ocurre que aquí también, esto de los alquileres, aquí no se paga mensual, aquí muchas veces las fábricas y las instalaciones pagas casi anual o pagas al semestre. Entonces, cuando ya lo has pagado, pues tampoco puedes hacer gran cosa, ¿no? Hasta que no llegue el siguiente semestre. Pero bueno, sí que se han tomado algunas medidas. Bueno, esta también es, no sé a quién se la puedo hacer. Pregunta Rafael, ¿toda esta situación puede conllevar a facilitar regímenes que estén más cerca de las dictaduras en vez de gobiernos democráticos? No se sabe. Aquí hay mucha especulación sobre cualquier tema. Jesús, acércate un poquito que se oye lejos. Ahora. No, no se oye. No se oye. Pon el micrófono. Ahora, Ahora. que hay muchas situaciones que no se sabe exactamente cómo va a evolucionar. La práctica es que esto nos ha ocurrido a todos y unos países lo han tomado las medidas de acuerdo con su sistema político y otros con el suyo. Y tienes los casos de Corea del Sur, de Taiwán, de China, cada uno pues distinto, que han tomado medidas distintas. Yo lo que creo es que va a cambiar muchas cosas en el futuro, que debemos ser más eficaces, que los sistemas, sea cual sea, deben estar pensados para dar un servicio eficiente también a las personas y desde luego pues nosotros los europeos no podemos dejar nunca de lado los derechos y libertades que son parte de la forma de ser de Europa, pero a partir de allí supongo que las medidas que se tomen, lo que es importante es que funcionen y que el daño que se está produciendo en todas las economías y en todas las sociedades sea lo menor posible. Muy bien. Bueno, hay varias que las estoy salteando. Hay algunas que tienen que ver con el turismo chino y nos pregunta Nacho si volverá el turismo chino a Europa este año o habrá que esperar al próximo año. Nosotros tenemos una oficina de turismo aquí en Cantón, dentro del consulado, que es muy activa y que era una de las razones de ser de tener tantos consulados en China, porque el turista chino es el que más gasto per cápita hace en España y es un turismo que ha crecido mucho en los últimos años. Después de esta crisis, yo creo que las propias medidas de salud, las propias medidas para evitar el contagio van a llevar a que muchas de las actividades típicas del turismo sufran en todo el mundo y en todos los mercados, y habrá que esperar a que pase un tiempo para ver qué evolución tienen los movimientos turísticos. Pero siendo realistas, este año va a ser muy difícil por lo que estamos viendo aquí en China. Los viajes, las aglomeraciones, los traslados de personas, hasta que no se busque una forma eficiente de prevenir el contagio, pues van a tener que hacerse con muchas limitaciones y eso limita enormemente los movimientos turísticos. En esa misma línea dicen Pollos Ibáñez, me dedico al sector turístico en España, para ser más precisos, dentro de las actividades de servicios guiados. ¿Cómo está afrontando China estos sectores tan afectados por la crisis? Quizá tú, Javier, dentro del ámbito empresarial puedes... Bueno, ahora mismo en China precisamente lo que ha habido precisamente esta semana, este fin de semana, ha habido un festival, bueno, no sea festival, es lo equivalente al 1 de noviembre en España. Y bueno, y ha habido una cantidad de desplazamientos y de internos enorme. O sea, ahora mismo esto es lo que está haciendo el chino en sí, el ciudadano chino en sí le gusta consumir, le gusta viajar y como no puede viajar fuera, ahora mismo lo que está es moviéndose intra-China. Y bueno, de hecho, han habido imágenes en medios internacionales, en CNN News, en varios, en lo cual se ven masas de gente en una montaña que se llama Huashan y en varios puntos de interés
y ahora mismo lo que están haciendo es, los chinos es viajar, pero intra-China, no fuera obviamente por las limitaciones que hay para viajar, pero en ese sentido, las visitas guiadas aquí a China interiormente no afectará en gran medida, porque afectará el turismo exterior, pero ahora mismo toda la avalancha que había antes de turistas chinos que querían salir fuera, lo que van a hacer es viajar intra-China, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, si responde a tu pregunta, las visitas guiadas intra-China se mantendrán o incluso creo que subirán. Lo que obviamente va a decrecer, y como ha comentado Jesús antes, es el turismo chino hacia el exterior, que se va a cerrar prácticamente en un porcentaje, si no todo, pues un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Es mi opinión. Había una pregunta de Rosy San Martín sobre la vuelta a las aulas que está dirigida al cónsul, cómo se ha producido esa vuelta a las aulas en China y si nos puede servir para la experiencia española, que estamos ahora precisamente en ese debate, si los niños y los chicos van a volver a las aulas, cómo se examinarán. ¿Nos puedes contar algo, Jesús? Todavía no se ha vuelto. Había rumores de que se pensaba volver ahora en el mes de abril, pero de momento no han vuelto. Coincidió el parón con la fiesta del Año Nuevo Chino, así que desde el mes de enero están los niños en su casa haciendo educación a distancia y ha habido varios intentos. Ayer me decían que algunos colegios van a empezar a probar con un solo curso para no mezclar a muchos niños a la vez y que ver cómo manejaban la situación, y seguramente lo harán así porque la política china es siempre muy pragmática, de hacer una prueba de error, ver cómo funciona y si eso funciona ponerlo a una escala mayor. Pero en este momento las escuelas están paradas y las universidades también. Y parece ser que han desarrollado un trabajo de educación a distancia importante, y lo que me han dicho en los últimos días es que les han pedido a las escuelas, a las clases, que vayan incorporando conocimientos nuevos, es decir, que vayan avanzando en el currículum por si acaso tienen que terminar todo el curso online. Muy bien, aquí había una pregunta de Jesús, me dice, me dedico al sector sanitario. Ay, no, perdona, quería preguntar una antes que además era previa. Julián, ¿hay constancia de que el gobierno chino ha obligado a parar determinadas fábricas de productos sanitarios en beneficio de otras controladas por los militares, siendo estas las más beneficiadas en la situación actual? En esta la dejo, no sé si vosotros tenéis constancia de esto y si si no, pues... De esto no tenemos, bueno, yo desde la Cámara de Comercio no tenemos constancia de ello. Nosotros desde la Cámara, tanto igual como está haciendo la oficina comercial y del consulado, se está ayudando a coordinar y facilitar el listado de... Ahora. ¿Perdón? Uno de los dos tiene que apagar. ¿Ya? Y facilitar el listado de fábricas y de empresas homologadas para poder exportar producto sanitario fuera. A partir de ahí, lo de que el gobierno haya priorizado unas fábricas sobre otras, no, nosotros desde la Cámara no tenemos noticias. Muy bien. Esta es la de Jesús, que dice, buenos días, me dedico al sector sanitario. ¿Cómo está la situación en los aeropuertos chinos en cuanto al envío de mercancías sanitarias a otros países? ¿Está habiendo cuellos de botellas con acumulación de envíos pendientes de vuelo? ¿Eso nos puedes ayudar tú, Javier? ¿O... No, esto sí, si quieres. Preguntamos a Jesús. Hoy en día China se ha convertido en el lugar principal de exportación de material médico y muy especialmente para esta crisis. Y por lo tanto, igual que decía Javier, que han reconvertido fábricas textiles en fábricas de mascarillas, pues hay fábricas de coches
que están haciendo ventiladores, etcétera, etcétera. Todo eso, además de del gran polo industrial, farmacéutico que hay en China, que es importantísimo. En Shenzhen, aquí cerca, es uno de los más grandes del mundo. Entonces, eso ha hecho que todo el mundo, todos los países, vengan a pedir y a comprar material a China. Eso ha generado una demanda enorme que se está tratando de satisfacer, y el cuello de botella, una vez que tienes todo ese material preparado y coincidiendo con que los vuelos comerciales habían parado y con que la exportación tradicional estaba disminuyendo por la falta de demanda, ha hecho que haya unos cuellos de botella en el envío aéreo. En el caso de España se han buscado varias vías, desde aviones militares, aviones contratados de línea regular, y también el puente aéreo de logística que han organizado varias empresas, entre otras Inditex, que ha sido siempre colaborador de la Embajada de España aquí en China, y que están ayudando a aliviar esta situación. Pero es evidente que hay cuellos de botella, que hay problemas en muchos casos para cumplir con todas las regulaciones chinas, y que la embajada, las oficinas comerciales están trabajando con el Ministerio de Comercio Exterior de China para solucionar caso por caso los problemas que se puedan presentar. A ver, hay muchas preguntas. Os rogaría que fuerais más breves porque me gustaría dar entrada a todos los que están preguntando, y si no diera tiempo, lo que haremos será enviaros la pregunta para que les podáis contestar vosotros vía chat. Voy hacia la siguiente. ¿Cómo creéis que esto va a afectar al comercio internacional? ¿Consideráis que los países van a tomar medidas más proteccionistas para evitar la dependencia de las importaciones? ¿Volverán las fábricas que en su día se fueron a China a otros países europeos? Esta a lo mejor es para ti, Javier. Bueno, precisamente estábamos comentando esa situación antes de la reunión, Jesús y yo, y claro, es lo que comentaba al principio, ¿no? y en la introducción. Es una situación con tanta incertidumbre y tan complicada que no sabemos lo que va a pasar después. Si los gobiernos en general de las naciones y todo el mundo toma conciencia del problema y se intenta solucionar una vía en común y buscar una solución entre todos, será una situación. Pero si por otra parte los gobiernos intentan proteger sus economías individualmente en vez de conjuntamente, se empiezan a poner aranceles, a proteger las industrias de cada país, pues pienso que sí que creará un bloqueo de la economía mundial, y que pienso que no es bueno para el comercio internacional. Pero vuelvo a repetir, es una incertidumbre en la cual no sabemos lo que va a pasar y las consecuencias de esta crisis, ¿no? Porque pienso que acaba de empezar, ¿no? O sea, ahora mismo empezó China ya está recuperándose, ahora mismo está Europa y los países y Estados Unidos, pero claro, no nos olvidemos que tenemos países con poblaciones muy importantes como India, pues por ejemplo toda la parte de África, los países menos desarrollados, que todavía no sabemos la magnitud del problema que puede crearse, ¿no? Allí. Entonces, bueno, pienso que son momentos de esperar a ver cómo se va desarrollando toda la situación. Os ruego por eso que seáis más breves en la contestación. Vale. Algunas se reiteran, pero cada una tiene su matiz, entonces me gustaría darle entrada a todas. ¿Qué opinión le merecen las especulaciones sobre el inicio de la pandemia y su posible provocación o no, y la situación de preponderancia supuestamente en la que China va a quedar respecto al resto de grandes potencias en el marco económico mundial? Bueno, Jesús, esta va por ti, contesta lo que puedas. Pues que no se sabe, quién sabe nada, ¿no? De todas formas, las teorías conspirativas no me las creo, es más frecuente el error humano en cualquier catástrofe y cualquier tragedia que una teoría conspirativa. ¿Y qué va a pasar del mundo? Pues no lo sabemos.
muchas de las consultoras que no se olieron la tostada y que no tuvieron ni idea de lo que estaba pasando hasta ayer, están inundando estos días las redes con prospectiva y con escenarios de futuro. Ojalá acierten con los buenos, pero yo creo que hoy en día es muy aventurado decir qué es lo que va a pasar. Lo que hay que hacer es trabajar bien y buscar esa salida conjunta de la crisis, que es fundamental. Muy bien. ¿Se conoce alguna matriz de desescalado puesta en marcha o en estudio por los gobiernos provinciales chinos o de gobiernos de la zona, véase Corea del Sur, que se esté llevando a cabo con éxito? Si conocéis alguna experiencia o vosotros desde que se haya hecho algún tipo de protocolo y que esté, yo creo que me Bueno, imagino que ha protocolos, estado, sí, se ha puesto en protocolos se marcha han en todo hecho el país muchos. igual. Sí, protocolos se han hecho muchos y es lo que antes ha comentado Jesús, todas las medidas que se han puesto en marcha, incluso como lo que se ha hecho en Corea, que hay una aplicación en la cual estás localizado. Siempre aquí se ha hecho lo mismo, aquí se han tomado muchas medidas, incluso las cuarentenas, cuando sí te enviaban a casa y te ponían como un aparatito en la puerta para saber si se abría o no para controlar las cuarentenas. Todos llevamos en el móvil un código de barras que se llama el Suican, que es para en muchos sitios te lo piden para poder entrar, que es como tu certificado de salud, de que estás bien. Se han tomado muchas medidas excepcionales, de las cuales, como decía Jesús antes, tenemos que aprender y poner en marcha también en España para poder salir antes de la crisis y antes de esta situación. A ver. Pregunta Wenceslao Gracia Zubiri. Buenos días. ¿Hay reparos en China legales o solo sociológicos a la importación o consumo de productos alimentarios producidos en el extranjero? Yo creo que no, y además yo pienso que todo lo contrario. En China y en general el consumidor chino le encanta y lo que es consumir producto importado. Todo se alimenta en alimentación, en bebidas, en vinos. ¿Por qué? Porque dentro es como es un estatus, ¿no? El poder consumir productos importados. De hecho, pues la alimentación, por ejemplo, de España en concreto, y los productos alimentarios de España en China son están muy valorados, ¿no? Y bueno, yo considero que ahora mismo se va a ver afectada esa importación de productos alimentarios, no por el producto en sí y porque haya una aprensión a consumirlos, sino por los canales de distribución y tal y como y la situación que tenemos de bloqueo general, ¿no? Bueno, había una pregunta de Jordi Marsichak que ahondaba en el predominio de China en el mercado global y decía que yo creo que ya lo habéis contestado, pero ¿es una oportunidad para la economía de China o lo es para los países que van a necesitar de una fuerte inversión? Todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver, China está bien, China es ya la segunda economía del mundo y antes de la crisis del coronavirus estaba en una guerra comercial con Estados Unidos por la preeminencia y por una visión distinta de esta economía. Pero lo que es evidente es que China va a tener un papel importante en cualquier escenario futuro, porque además de producir, además de ser la fábrica del mundo, ha sabido desarrollar unas tecnologías muy importantes en el sector de las telecomunicaciones, en el sector del coche eléctrico, en las baterías, etc. Y ese va a ser, incluso más después de esta crisis, uno de los elementos, uno de los vectores de crecimiento de cualquier economía. Y China está muy bien posicionada. Nosotros estamos aquí cerca de la ciudad de Shenzhen, como decía, que es ese polo de desarrollo tecnológico, es la sede de Huawei y de otras muchas compañías tecnológicas
que además han ayudado en estos días a desarrollar aplicaciones en el sector de la medicina, en el sector de la educación, en el sector de la vigilancia, etcétera, que van a ser punteras también porque van a ser cada vez más necesarias después de este shock. A ver, hay una pregunta del sector de los fertilizantes, de la agricultura, es de Antonio Lerma, que dice: si las comunicaciones en China son escasas, ¿cómo está la distribución de productos agrícolas básicos desde las provincias productoras a las provincias no productoras dentro de China? No sé si tienes tu noción, Javier, de esto. Sí, sí, no. A ver, ahora mismo dentro de China las limitaciones que hay es extra China. Dentro de China ahora mismo las comunicaciones están prácticamente normalizadas te diría que en un 90%. Todavía sigue habiendo alguna restricción, como había en Wuhan hasta hace poco, que estaba cerrada la ciudad, pero ahora mismo no hay ningún problema de desabastecimiento a nivel intra-China. Están funcionando los vuelos, están funcionando el transporte terrestre, está funcionando el transporte fluvial, que también funciona es bastante corriente y fluido aquí en China, en el sur de China en concreto, y ahora mismo no hay prácticamente limitaciones a nivel de distribución interna. A nivel de distribución externa es ya más complicado, pero a nivel interno hay muy pocos problemas, ya está prácticamente normalizado. De hecho, los courier, todo funciona prácticamente normalmente. Nos preguntan también, ya sabéis que aquí ahora está la polémica de las mascarillas, ¿hasta qué punto el uso de mascarillas ha sido, me imagino, en el caso de China, eficaz en el control de la expansión de la epidemia? Jesús. Aquí en Asia hay una costumbre ya de hace tiempo de uso de mascarillas por la contaminación, por la precaución de otras epidemias previas, y era muy frecuente que las personas usaran mascarillas. Desde el primer momento se han puesto la obligatoriedad de usar mascarilla y de tomar la temperatura a todas las personas a medida que entras o sales de cualquier lugar. Lo que dicen los médicos es que esa mascarilla, la quirúrgica, la ordinaria, no previene de contraer el virus, pero sí que limita la expulsión de salivilla o de líquidos cuando hablas o cuando estás en la calle. Y por lo tanto tiene una eficacia limitada, pero tiene mucha más eficacia que no llevarla. Y luego hay otro elemento que yo he visto aquí que es importante, que es el estar concentrado. Si tú te obligas a llevar la mascarilla, te das cuenta que estás en una situación peligrosa y por lo tanto todas tus actividades tienen en cuenta ese peligro y tratas todo con una mayor prudencia. Y yo creo que eso es lo que están haciendo aquí hoy en día en Cantón. La vida, como decía, es casi normal, pero en todos los sitios es obligatorio llevar mascarilla desde el día 1 hasta hoy. Y en todos los sitios te toman la temperatura, en todos los sitios tienes que enseñar el teléfono para que sepan dónde has estado los días previos, etcétera, etcétera. Y eso permite un cierto control y, sobre todo, cuando se da un caso, trazar ese caso y tratar de evitar que se expanda. Preguntan por aquí, ¿creéis que esta crisis va a ampliar la fractura dentro de la Unión Europea? ¿Hasta qué punto se está demostrando útil este organismo ante esta situación? Imagino que es una observación más de tipo personal que institucional, pero si alguno nos podéis dar vuestro punto de vista. A ver, a nivel personal, yo creo que esto no es que esté haciendo fracturas a nivel europeo, está creando fracturas y situaciones sin precedentes porque nadie se esperaba esta crisis, ¿no? Como ha dicho bien Jesús, yo creo que ahora no es momento de entrar en debate de los sistemas, de las instituciones. Yo creo que es momento de ponernos todos juntos, trabajar a una y salir de esta. Bueno, y a partir de ahí, cuando salgamos de esta, pues ya reflexionar y analizar realmente qué es lo que debemos de cambiar, ¿no? Pero ahora sería difícil de valorar, dar una opinión
fiables sobre esto, ¿no? Muy bien. Ahora os quería hacer yo una pregunta que me parece curiosa. Yo creo que China la hemos descubierto, nosotros los españoles al menos, un antes y un después de la crisis. Es un país que lo conocíamos por sus, pues sobre todo por sus productos, que en cierta manera, y también ha estado en el debate, de mala calidad. Quería saber, en China, sin embargo, ha habido un descubrimiento de España. ¿Cómo nos han tratado el gobierno chino? Me imagino que han tenido peticiones, y más en este momento que necesitan material desde todos los puntos del mundo. ¿Cómo habéis percibido que nos tratan los chinos a los españoles? En las relaciones con el Estado a la hora de darnos prioridad en las importaciones o de darnos material. ¿Podéis darnos vuestro punto de vista? Bueno, hay que pensar que China es más que un país, es un continente inmenso y es consciente históricamente de su importancia en el mundo. Y por lo tanto, compararlo con un país, con un Estado-nación como España, pues es más complicado. Por lo tanto, ellos tienen una visión mundial muy importante y la están desarrollando a lo largo de los últimos años por la vía del tejido comercial, las alianzas, los encuentros, etcétera, pero siempre desde un punto de vista muy diferente, ¿no? Porque ellos tienen esa conciencia de ser un gran continente y un gran actor mundial. En el caso de la crisis del coronavirus, China primero pidió ayuda al mundo. No sé si tampoco fuimos conscientes de todo lo que estaba pasando. España envió una pequeña ayuda a China, más simbólica, teniendo en cuenta el tamaño de China que otra cosa, pero sí que se vio, y China la ha devuelto en este momento con ayudas. Nosotros en el consulado estamos recibiendo todos los días cajas y cajas de donaciones. Hemos recibido incluso 2 drones que estamos en trámite de enviar a España, grandes para transporte de medicamentos de un lugar a otro. Es decir, que hay también una generosidad. Y la maquinaria china se ha puesto a trabajar, pero no solo con España, con el resto del mundo. Y hoy en día está exportando a todo el mundo, y por eso es lo que está ocurriendo en algunas ocasiones, desencuentros, dificultades de suministro, porque hay una demanda brutal de todos estos productos. Por lo tanto, China, que tiene un gobierno que sabe lo que quiere y sabe cuáles son sus desafíos en este momento, no puede pensar que va a prosperar en un mundo desestructurado, en un mundo deshecho, y por lo tanto es también un interés de China que el resto de los países nos recuperemos y podamos seguir colaborando en una economía tan entrelazada como la que hay en este momento. ¿Tu percepción, Javier? Pongo el micrófono. Mi percepción sobre este tema es, vamos, como bien ha dicho Jesús, que ahora mismo China está colaborando muchísimo no solo con España, con todo el resto de países. Nosotros también, a nivel empresarial, al ser un grupo que tenemos empresas en distintos puntos, cuando saltó la crisis, la primera semana de febrero enviamos material sanitario a China, le hicimos una donación también de material sanitario para digamos, a donde nosotros tenemos nuestra central, aquí en Huadú. Y luego, ahora en estos momentos, está pasando todo lo contrario. La gente de Huadú se están volcando y nos están haciendo donaciones también a nosotros para enviar a España, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay una conciencia de que al final nos necesitamos, ¿no? China necesita el resto de países y tiene que colaborar con ellos, igual como colaboraron con China cuando saltó la crisis del coronavirus en China. Muy bien. Veo que en el chat, no sé, habría lugar para una última pregunta, pero vamos, yo creo que alargar más cuando las cuestiones esenciales están contestadas es redundante. Si no entra ninguna, sí que os rogaría a los que estáis todavía conectados que si queréis podéis seguir preguntando en el chat, y desde Cámara de Comercio nos ocuparíamos de hacerles llegar las preguntas y que os las contestaran.
Por nuestra parte, nuevamente agradeceros a vosotros. Ya veis, desde cámara hemos querido abrir una pequeña ventana a todo lo que está ocurriendo y os agradecemos muchísimo vuestra presencia y sobre todo a los que nos han escuchado porque es una forma de aportar una visión nueva y de enriquecer la visión desde aquí, desde Zaragoza, desde Aragón y desde España. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto, ya veremos cómo esto va evolucionando. Igual os volvemos a llamar en otra ocasión para una segunda fase. Gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Nada, por nuestra parte, por parte de la Cámara y por mi parte, estamos disponibles para cuando necesitéis. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Pues que paséis una santa semana. Eso es. Gracias, chao. Muy bien, gracias.